Estamos con Carlos Hermoso, economista, profesor universitario y secretario general adjunto de Bandera Roja, y queremos preguntarle sobre el panorama económico mundial. Que nos comente sobre la caracterización de la economía para este momento. Bueno, vivimos un momento de un desarrollo muy acelerado. Podemos decir que en la última década el mundo cambió, cosa que ha conducido a mucha incertidumbre, sobre todo en el campo de la economía, del pensamiento económico en general, ¿no? Ha afectado incluso a los sectores marxistas. Adecuarse a, digamos, estos cambios tan acelerados que se han producido requiere de un manejo muy riguroso de la ciencia económica, ¿no? Hace 8 años, en enero de 2017, nosotros produjimos un material indicando que en el mundo se abría una nueva época. O sea, estamos en presencia de un cambio epocal. Es una nueva época que cancela una época que se abrió en 1945, y en 1945 el mundo capitalista pasa a ser hegemonizado por el imperialismo estadounidense, y en ese lapso, entre 1945 y 2017, se producen dos políticas económicas, un periodo que heredado de la década del 20-30 del siglo pasado, que podemos denominar como de keynesianismo, el pensamiento keynesiano, el que se impone y que va a estar vigente hasta mediados finales de la década de los 70 del siglo pasado, teniendo tres figuras emblemáticas este nuevo periodo de liberalismo, ¿no? Que son Augusto Pinochet, con el golpe de Estado en Chile en 1973, Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Esas tres figuras son emblemáticas de la implantación de ese nuevo liberalismo en el mundo. O sea, es una época en la cual la hegemonía es estadounidense, y en segundo lugar hay dos pensamientos económicos que van a hegemonizar las relaciones internacionales e incluso las políticas económicas de cada uno de los países del mundo. En todo el mundo se aplicaron políticas keynesianas, en todo el mundo se aplicaron más adelante políticas liberales, ¿no? Entonces, esa fue la época que digamos, claramente descrita por los teóricos burgueses, marxistas, etcétera. Pero en el año 2017 se van a producir dos fenómenos, ¿no? Por una parte, el triunfo de Trump. Yo fui uno de los que pensaba que Trump tenía las mayores posibilidades de triunfar en las elecciones estadounidenses, entiendo yo que meses antes, pues, 2016, no recuerdo exactamente, sé que escribimos ese material en enero de 2017, porque Trump lo que plantea en ese momento es la revancha, y era un momento en el cual Estados Unidos tenía que producir una política revanchista, una política de recuperación de lo perdido, porque lo perdido no es otra cosa que la hegemonía planetaria. O sea, estamos en presencia de un nuevo hegemón mundial, y Estados Unidos tenía que desarrollar una política económica de protección, para decirlo en términos muy sintéticos, una fábrica de fabricantes. O sea, Estados Unidos tenía que fabricar fabricantes, tenía que desarrollar una política de fábrica de fabricantes. ¿Quiénes son los fabricantes? Obreros y burgueses. O sea, un proceso de acumulación de capitales. Y el otro fenómeno fue el de Brexit. Muchos hasta lo han llevado al cine con mitologías que no tienen que ver con la realidad. Pues no, o sea, Brexit no se aprueba porque haya un magnífico
¿cómo se llama esa cosa? Pues publicista, y entonces gracias a un publicista se produce el Brexit. No, el Brexit era una tendencia a Inglaterra que también pierde frente a la Unión Europea, particularmente a Alemania, ya no estaba en condiciones de competir. Como no está en condiciones de competir, tenía que salirse de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque los productos estadounidenses y los productos ingleses de Reino Unido se fueron rezagando, pues, o sea, pierden calidad y no tienen mejores condiciones para competir en cuanto al precio, en cambio que los alemanes producen con más calidad y menos precio, y China, bueno, se hace de la hegemonía mundial. Ya habían claros indicadores en el año 2017 que señalaban que China ya era el hegemón mundial. Nosotros lo afirmamos con algunos indicadores un tanto elementales, pero cuando China pasa a tener el primer lugar en PIB a PPA, o sea, el PIB, digamos, a precio de poder adquisitivo, mide mejor lo que es la economía de un país en relación con el PIB convencional o nominal, ¿no? Sigue siendo Estados Unidos la primera potencia mundial en PIB nominal. Creo que está en 35 billones, no recuerdo, pero tiene el primer lugar. El segundo lugar lo tiene China, pero en PPA lo tiene China, ¿no? Y en segundo lugar está Estados Unidos. No sé, en el último año creo que se había producido una variación. En todo caso, es sencillo la explicación de qué es el PPA. Pues, o sea, si tienes $100 y vas a Nueva York y con $100 compras, qué sé yo, un televisor y una licuadora, con esos mismos $100 en China vas a comprar mucho más. Entonces, ¿por qué compras más en China con esos $100 que lo que gastas en Estados Unidos, que lo que compras en Estados Unidos? Bueno, porque lo que es chino tiene más calidad y menos precio. O sea, ¿qué te indica eso? Que hay más desarrollo en China que en Estados Unidos. Desarrollo significa que hay más composición de capitales. ¿Qué es composición de capitales? Que tienen más innovaciones científico-tecnológicas en relación con el capital variable, o sea, con la fuerza de trabajo, con la mano de obra, para decirlo en términos un tanto coloquiales, ¿no? Entonces, 2017 marca el inicio de una nueva época con Brexit y con el triunfo de Trump, cuando se inicia una nueva política económica. O sea, se rompe con el liberalismo y vamos camino a la protección, ¿no? Es importante destacar que la historia del capitalismo mundial siempre se ha alternado entre proteccionismo y liberalismo. El proteccionismo es el primer capitalismo. El único país que no se protegió o no se protegía mucho era, por supuesto, Inglaterra, porque Inglaterra tiene la primera revolución industrial, el país más competitivo del mundo, era la manufactura del mundo entero, e Inglaterra le impone al mundo entero el liberalismo. Tanto es así que podemos decir que la llamada independencia latinoamericana de los países latinoamericanos tiene que ver con dos determinaciones principalmente. En primer lugar, que los ingleses estimularon la independencia, porque eso les permitía aplicar el liberalismo frente a la protección, ese cerco, pues, que mantenía el imperio español. Y el segundo elemento que determina la independencia de América Latina tiene que ver con Napoleón Bonaparte, que secuestra, pues, a Felipe VII, no me acuerdo, un Felipe que era el rey de España, y entonces secuestran al rey de España, y entonces se queda el colonialismo sin cabeza. Por eso es que en las primeras de cambio no existe una reacción de patriotas, sino de defensores de la corona. En 1810 no se está defendiendo una independencia de soberanía, no, simple y llanamente restaurar la corona, qué sé yo, salvo México y con Morelos, qué sé yo, pues son diversos, pero los ingleses tenían una conspiración montada desde hacía muchísimo tiempo con esa cosa que llaman
logias masónicas. El único proceso independentista donde no lo encabezaron masones fue Paraguay. A lo mejor por eso Paraguay desarrolló otro camino, por cierto, con un desarrollo extraordinario. Después lo aplastaron los ingleses utilizando las fuerzas militares de Brasil, Uruguay y Argentina, y terminaron ese proyecto. Y alrededor del 70% de la población masculina. En fin, acabaron con la población paraguaya, le quitaron territorios, etcétera, porque fue un proceso distinto al del resto de América Latina, de tal manera que el liberalismo va a imperar en ese primer capitalismo hegemonizado por Inglaterra, lo que llama Marx la acumulación originaria de capitales, que va a derivar en la revolución industrial a mediados del siglo XVIII. O sea que todo ese proceso del primer capitalismo va a tener como corolario la revolución industrial en Inglaterra, ¿no? Entonces, Inglaterra, siendo la manufactura del mundo, impone el liberalismo y va a destruir el proteccionismo. Por eso es que la ciencia económica tiene su asiento en Inglaterra, porque Smith, Ricardo, William Petty antes que Smith y Ricardo, pero esos los clásicos de la economía política, bueno, descubren una cosa maravillosa, pues no, cuando las cosas se descubren parecen tonterías, pero ese descubrimiento echa la piedra angular de la ciencia económica. O sea, ¿qué descubre Petty, Smith, Ricardo, y Marx lo lleva hasta sus últimas consecuencias? Bueno, que el valor de la mercancía tiene que ver con el trabajo. Para los proteccionistas, para los mercantilistas, el valor tenía que ver con el intercambio, y por eso es que tenía que tener los países los nacientes estados nacionales tenían que tener una balanza comercial superavitaria, o sea, era más lo que exportaban que lo que importaban, ¿no? Entonces el intercambio, digamos, conduce a un incremento de la riqueza. Por eso es que la principal obra de Smith se llama así, pues, acerca de la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. La riqueza de las naciones no tiene que ver con el intercambio, tiene que ver con el trabajo. Entonces las cosas tienen valor porque tienen trabajo, no porque se intercambien. Eso es una cosa maravillosa, pues, ¿no? Entonces nace la ciencia económica, y los economistas burgueses llegan hasta un punto, hasta el punto en el cual la ideología se los permite, ¿no? Pero el liberalismo se impone en el mundo, y junto con el liberalismo se impone la división internacional del trabajo, que es lo que van a propugnar los ingleses con la independencia latinoamericana, ¿no? Convertir a Latinoamérica en un proveedor de sus materias primas, en un proveedor, ¿verdad?, de alimentos para su clase obrera, y mientras tanto, entonces los ingleses inundan el mercado. Más o menos lo que pasa hoy día con China. China quiere convertir a Latinoamérica en el proveedor de sus materias primas e inunda a América Latina de lo que ellos producen. Por eso nos explicamos nosotros la desindustrialización de Argentina, de Brasil, etcétera. Bueno, ese proyecto chino. China es hoy en día lo que fue Estados Unidos después del 45 y lo que fue Inglaterra desde mediados del siglo XVIII hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces vivimos una nueva época, y esa nueva época tiene esos dos elementos: la hegemonía china, que hoy en día ya por fin los economistas están aceptando que China es el hegemón mundial, ¿verdad? Y en segundo lugar, una nueva política económica que sustituye al liberalismo, ¿no? Entonces, Inglaterra impone el liberalismo dura hasta principios del siglo XX. ¿Quién rompe con el liberalismo y se mete a proteccionista a principios del siglo XX? Sin tener la teoría, quien crea nuevamente una política proteccionista que posteriormente se denomina keynesianismo,
es Benito Mussolini en Italia. O sea, el fascismo italiano impone una política de participación plena del Estado en los asuntos de la economía, rompe con el paradigma liberal de Adam Smith, posteriormente lo hereda el camarada Hitler, más o menos hacen lo mismo los japoneses, aun cuando los japoneses tenían más tradición en el mundo de lo que significaba la protección y tenían periodos de protección, periodos de libertad. Es una historia económica bien interesante la de Japón, pero estos tres países van a practicar la protección en el marco de una política liberal que se está agotando, y es la crisis de 1929-1930 lo que le da paso a ese proteccionismo que ya había sido asumido tanto por Mussolini como por la Alemania nazi, como Hirohito en Japón. Ese proteccionismo que va a sintetizarse en la teoría keynesiana va a imperar en la economía mundial hasta mediados finales de la década de los 70, coincidiendo con la restauración plena del capitalismo en China. Por eso es que ese primer liberalismo, nuevo liberalismo, tiene esos tres protagonistas, y con un protagonista que pasa, no se presenta como en la misma dimensión que ¿cómo se llama? Ronald Reagan, Margaret Thatcher y Augusto Pinochet, pero ese liberalismo chino es muchísimo más resaltante que lo que se da en Estados Unidos, en Inglaterra y en Chile, pero largo rato más resaltante, con una cosa que llaman zonas económicas especiales, entre otras cosas. Pues la penetración de capitales en China fue una cosa enorme, y los chinos con un proyecto imperialista se van nutriendo, y bueno, hasta convertirse en el hegemón mundial y querer imponer el liberalismo en el mundo entero. Por eso es que la teoría esa o ideología de la tal globalización es una cosa que asumieron los estadounidenses, los ingleses, los europeos, pero realmente quienes propugnan la globalización indiscutiblemente que es China, y hoy día el defensor de la globalización, de la internacionalización del capital sobre la base de la libertad de comercio, es China, sin duda alguna. Entonces estamos en presencia de ese momento donde Estados Unidos, el imperialismo inglés, el imperialismo alemán, busca rescatar lo que han perdido, porque todos esos imperialismos han perdido. ¿Qué cosa han perdido? Bueno, el imperialismo francés perdió África, perdió sus semicolonias de África, de las últimas, Burkina Faso, Chad, Gabón, Mali, Níger, o sea, todo lo que era francés ahora está plegado al capital chino y a los rusos. O sea, el grupo Wagner, que ahora se llama, no recuerdo, pero se cambiaron el nombre, porque no recuerdo ahorita, pues, pero lo cierto es que ese grupo armado de los rusos es el que le está salvando el pellejo a Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso, con un proyecto que busca asemejarse al de Sankara, que fue conocido en su época como el Che Guevara africano, y ha tenido logro en el corto tiempo que ha estado Traoré, porque es distinto la manera como se pliega Traoré a los rusos y a los chinos a la manera como se pliega el chavismo a los chinos y a los rusos. Pues son maneras diferentes de plegarse. Traoré tiene un sentido nacional y popular y mantiene pues cierta independencia y autonomía en relación con el imperialismo. Eso está en desarrollo, eso hay que verlo con mucho detenimiento en el día a día, pero Traoré indiscutiblemente que ha tenido posiciones de genuina sentido nacional y popular, ¿no? Entonces,
el imperialismo mejor dicho, la hegemonía china, la hegemonía estadounidense se perdió. O sea, tú bájalo a todos los indicadores hoy día, salvo el PIB nominal, que como señalé anteriormente, no mide exactamente lo que es el desarrollo de una economía. ¿Cuál es el principal consumidor de materias primas? Petróleo, etcétera, acero, es China, sin duda alguna, el más consumidor de energía. Todos los indicadores te señalan que la economía china en estos momentos es la más poderosa del mundo, sin duda alguna. Es la manufactura del planeta. Tanto es así que con todo y las medidas que toma Trump en el primer semestre del presente año, se incrementaron las importaciones chinas desde Estados Unidos. Y, o sea, es una cosa que fabulosa, porque si han incrementado los aranceles hasta por más del 100%, eso significa que aún así el producto chino sigue teniendo demandas dentro del mercado estadounidense. Además de que los chinos le están respondiendo a Estados Unidos con un arma tremendamente poderosa, o sea, aumenta los aranceles, y nada más con que los chinos aumenten los aranceles de exportación de las tierras raras, ya eso afecta a la economía estadounidense. Y no bajo el punto de vista de la circulación, sino de la producción, porque los gringos no producen tierras raras, mientras que China produce más del 60% de tierras raras del planeta y conserva más del 60% de las reservas mundiales de tierras raras. Ya que en ese sentido Estados Unidos tiene todas las de perder, pero tiene que mantener la misma política, ¿no? Entonces estamos en ese momento de donde Estados Unidos busca recuperar el espacio perdido. No es poca cosa lo que ha perdido el imperialismo estadounidense frente a China. O sea, no es que perdió a Venezuela, es que pierde Ecuador, es que pierde Perú. Perú está bastante plegada al imperialismo chino. China es el principal inversionista en Perú, es el principal demandante de cobre, boro, etcétera. ¿Cuál es el principal socio comercial de Chile? Bueno, es China. Por eso es que Piñera tenía una posición ambigua cuando se trataba de conflictos internacionales. China, tiene sojugada prácticamente el capital en Brasil. Hay un proceso de desindustrialización en Brasil como resultado de que China le está imponiendo a Brasil, dentro de esos márgenes de libertad que propugnan a través del BRICS, la penetración de mercancías chinas, que son mucho más competitivas, y Brasil se ha visto obligada a incrementar la producción agroindustrial y de materias primas, que es lo que demanda China de Brasil. Bueno, Argentina, con todo y Milei, está frito con los capitales chinos. No solamente tiene esa deuda monstruosa con el Fondo Monetario Internacional, sino que el mismo Milei acepta un acuerdo swap. Un acuerdo swap es una cosa sencilla, no es un préstamo, sino que es un intercambio de moneda. Los chinos le dan 5.000 millones de dólares, dicen allá que son 18.000 millones de dólares, y los argentinos le dan moneda nacional a China, que tiene que ir revalorizando a la medida que pierde poder adquisitivo frente al dólar. Eso sojuzga prácticamente la economía argentina al capital chino. Aparte de eso, China se ha metido en inversiones en el sector petrolero, minero, la construcción de la red ferroviaria, o sea, se ha metido en infraestructura, etcétera, etcétera. Por eso es que el Milei tiene una posición también ambigua en relación con China y también en relación con Rusia. Hay una cosa en la ciencia económica, el desarrollo desigual por una parte y la tendencia a la nivelación
uno de los aportes de Stalin a lo que es la ciencia económica, los países imperialistas y capitalistas en general se desarrollan de manera desigual. Aquellos países que, como el caso de China, lo podemos ver claramente, eleva la composición de capitales, se hace más competitivo y llega a sobrepasar a la misma gente que invirtió en suelo chino. Entonces hay un desarrollo desigual, se desarrolla de manera exponencial la economía china, mientras que decrece la economía estadounidense en producción de manufactura y en otros rubros, de creación de tecnología, etcétera, etcétera. Igual Inglaterra en relación con China, en relación con Alemania, un desarrollo desigual. Pues unos se rezagan, otros adquieren la vanguardia. Pero la otra tendencia que se da junto con el desarrollo desigual es la tendencia a la nivelación. O sea, los que se rezagaron ahora quieren nivelarse. Eso es lo que está haciendo hoy día Estados Unidos. Busca nivelarse, la tendencia a la nivelación, porque ya perdió este capítulo, y la tendencia a la nivelación es lo que hace que sea más agresivo. ¿Cuál es el imperialismo más agresivo de estos tiempos? Sin duda alguna que es Estados Unidos, y por eso pone unos barcos en el Caribe contra el gobierno venezolano, que en realidad es contra el gobierno venezolano, es contra Colombia, que este año pasa a ser el principal, a tener como principal socio comercial a China, que tiene un proyecto de la construcción de un canal, el canal del Chocó, es contra Perú, es contra, o sea, ese cerco no es contra Venezuela. Eso es un llamado a toda América Latina, señalando que América es para los americanos. Carlos, queremos preguntarte sobre la caracterización de la economía venezolana a lo largo de esta época, a lo largo de este siglo y del siglo pasado. ¿Cuál sería la caracterización de la economía hasta el momento actual, que la vemos muy compleja? Aquí la historia puede hacerse más chiquita, porque ya señalamos lo fundamental en el punto anterior. Quiero decir que Venezuela nace como país dependiente. O sea, no es gratuito que en la batalla de Carabobo haya estado presente pues un batallón de británico. Eso no es gratuito. Hay quienes señalan que la batalla de Carabobo, el triunfo obedece principalmente a los británicos. No vamos a entrar en polémica, lo cierto es que estaban ahí los británicos, siempre estuvieron. Uno de los edecanes de Simón Bolívar era británico, MacGregor. Sí, MacGregor, que es una historia también un poco de holgorio, ¿no? Entonces Venezuela nace dependiente y endeudada, dependiente del colonialismo inglés y endeudada con los ingleses, porque es un proyecto inglés. Entonces la dependencia con Inglaterra dura hasta comienzos del siglo XX, no es poca cosa, nace con dependiente, y por eso todavía tenemos ese rollo con la tal Guyana Esequiba, que no vamos a entrar en detalle, pero lo cierto es que eso tiene bastante que ver, pues, ¿no? Nace dependiente, es una semicolonia, o sea que nace como semicolonia, y está inscrita la economía venezolana en esa división internacional de trabajo que imponen los ingleses. Es una economía que tiene 4 rubros: café, cacao, añil y cueros. Creo que en ese mismo orden, hasta convertirse Venezuela en el principal productor mundial de café hasta principios del siglo XX. Es una cosa impuesta por Inglaterra, y mientras tanto nosotros importábamos la mercadería de Inglaterra. No hay una acumulación originaria de capitales, no se crean ciudades, no era necesaria la creación de ciudades, no hay un desarrollo de la manufactura, sino que por el contrario Inglaterra frena cualquier posibilidad de desarrollo manufactura para que el país se especialice en la producción básicamente de esos rubros como sucedáneos, algunos minerales que necesita, por supuesto, la industria inglesa, ¿no?
Cuando aparece el petróleo, entonces hay un traspaso de la dependencia y el semicolonialismo de Inglaterra a Estados Unidos, en un episodio de 1908, si mal no recuerdo, con Cipriano Castro, quien se comporta como árbitro, entre comillas, pues, ¿no? En esa disputa con el bloqueo que hacen varios países de las costas venezolanas, es Estados Unidos. Estados Unidos termina la negociación, se reduce ciertamente lo que Venezuela le pagó a los europeos, pero comienza la dependencia de Estados Unidos. Viene más adelante la producción petrolera, se afianzan los nexos de dependencia con Estados Unidos, y ahora dentro de la División Internacional del Trabajo en torno de Estados Unidos, Venezuela produce petróleo, principalísimamente petróleo, se da un proceso de acumulación originaria de capitales, o sea, se desplaza gente a las ciudades, se crean las ciudades, pero ese proceso de acumulación originaria de capitales no va a derivar en el desarrollo de la industria, de la manufactura, sino que se van formando esos cinturones de riqueza hasta llegar la década de los 60, cuando las ciudades va a contener, pues, esa formación de un sector lumpen que va a tener una importancia política cada vez mayor. Entonces, bueno, estamos hablando de la dependencia de Estados Unidos. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta cuando llega Chávez. Cuando llega Chávez, seguimos siendo dependientes de Estados Unidos, pero comienza la penetración de capitales chinos. Chávez tiene un proyecto heredado de ese revisionismo, de esas cosas atrasadas, algunas de ellas, ¿verdad?, de protegerse de un imperialismo con otro imperialismo, y ese otro imperialismo que es China se presenta como comunista, y entonces la cosa suena bien. El ropaje de Chávez comienza con Cuba, ciertamente, pero el primer viaje a China lo hace Chávez en el mismo año 1999, o sea que son nexos tempranos lo que va alcanzando, hasta convertir a Venezuela en una especie de cabeza de playa de la penetración de capitales chinos en toda América Latina. Eso sin duda alguna es una obra del chavismo, y ese proceso de traspaso de la dependencia de un imperialismo a otro va a durar el tiempo en el cual las contradicciones del gobierno chavista con el imperialismo estadounidense se van acrecentando y se va formando una oposición al chavismo, también inscrita dentro de los intereses del imperialismo estadounidense, ¿verdad? Y ese desarrollo va a ir parejo a esa tendencia de los dos procesos que señalamos en el punto anterior. O sea, eso va a ser el proceso económico y político venezolano, se va a inscribir en esa tendencia a un cambio epocal, o sea, la tendencia a la hegemonía, al imperio de la hegemonía del imperialismo chino. Y en segundo lugar, el cambio de la política económica, o sea que esa denuncia al liberalismo de los gringos, de los ingleses, del capitalismo mundial, comienza a ser asumida principalísimamente por China. O sea que la penetración de capitales chinos en Venezuela no contempla en lo absoluto ninguna posibilidad de protección, sino de liberalismo, de libertad. Por eso que el principio de la libertad en el capitalismo tiene una connotación absolutamente inscrita dentro de lo que es el desarrollo de la acumulación de capitales, ¿no? Entonces, los chinos, aparte de eso, estimulan algunos procesos en Venezuela, entre otros la incorporación de Venezuela a Mercosur. Vamos a ubicarnos que BRIC nace en 2006.
teniendo como protagonista a Brasil. Entonces, y ya Chávez había dicho que la importancia, había hablado de la importancia de que Venezuela se incorpore a Mercosur. Una de las estupideces más grandes de la historia económica venezolana es haberse incorporado a Mercosur. La incorporación de Venezuela a Mercosur es la aceleración del proceso de desindustrialización de lo que ya quedaba. La desindustrialización nace prácticamente con el 27 de febrero de 1989, el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, y nace ese proceso de desindustrialización acelerada, pero que Chávez lo lleva a su máxima expresión con la incorporación a Mercosur y posteriormente ya con la entrega a lo que es el proyecto chino, combinado por supuesto con esa corrupción tan brutal, qué sé yo, pues, o sea, la pérdida del interés, la pérdida de una ética de función pública. La corrupción se convierte en un mecanismo de acumulación, muchos chavistas se convierten en grandes burgueses, cambia la oligarquía venezolana. Y ahora no podemos hablar de la oligarquía que existía cuando Acción Democrática y Copey, porque esta oligarquía se va a nutrir con esa nueva oligarquía que nace del chavismo, ¿no? Entonces cambia la estructura económica y se va configurando un bloque de la dominación que tardó bastante la conformación de ese bloque de la dominación. Siempre, y lo sigue siendo, muy débil, pero se configura el bloque de la dominación integrado por esa oligarquía vieja y nueva, se articulan sobre todo en el sector comercial de la importación, en la minería, también en el petróleo, etcétera. O sea que se configura una nueva oligarquía y que va a nutrir ese bloque de la dominación, va a estar, por supuesto, tal vez el principal sostén, el sector militar, diversas iglesias, o sea, porque el bloque de la dominación también tiene su componente subjetivo, ideológico. Por eso vamos a la canonización también, o sea, ahí se combinan muchas cosas que tienen que ver con la estructura y tienen que ver también con la superestructura que se va implantando en Venezuela, ¿no? Entonces, ese bloque de la dominación, digamos, pudiésemos decir que con la política que van a implantar los chinos desde 2018 para acá, se va a consolidar. ¿Por qué pongo el año 2018 como una fecha importante en la historia económica venezolana? Bueno, porque hay suficiente información que indican claramente que los chinos fueron los que desarrollaron esa política económica que trajo como derivación una hiperinflación, que es una medida, vamos a decirlo así, extraordinaria. Por eso no fueron brutos los que tomaron esa medida de la hiperinflación. La hiperinflación logra varios objetivos de un solo trancazo. Pues, bueno, en primer lugar eliminan el salario, en segundo lugar eliminan las prestaciones sociales de los trabajadores venezolanos. Eso ya es historia en Venezuela. La bonificación del salario, bueno, un anhelo de los liberales, lo alcanza el chavismo, que es la disminución, la minimización del aparato de Estado, al punto de que hoy día lo que es propiamente aparato de Estado está constituido por alrededor de 1.6 millones, porque no vamos a contar las tales milicias, porque es lo que suma el chavismo para decir que sigue siendo grande el aparato de Estado. 1.6 millones es la administración pública venezolana, de los cuales alrededor de 600.000 son del sector de la educación, y bueno, no sabemos cómo se mantienen esos 600.000, porque buena parte de los educadores venezolanos han debido emigrar, ¿no? Entonces, el 2018 es un hito en la historia económica venezolana, porque el 2018 se van a plantear los dos elementos que sustentan el proyecto económico de Venezuela. Por una parte, ya no es extractivismo petrolero, sino también minero.
la minería va a alcanzar una nueva dimensión en Venezuela. Eso no hay posibilidad de cuantificarlo. Sí se sabe que estamos produciendo rodio, que es el mineral más ambicionado del mundo entero, de la industria mundial. Estamos produciendo coltan, pero no sabemos cuánto se produce de coltan, no sabemos cuánto se produce en oro, qué sé yo, no sabemos cómo se... Pero sabemos todo que existe una minoría que ha tenido un impacto importante. Podemos ver el desarrollo de la minería más por los daños que produce a la ecología del arco minero que por los dividendos que brinda su negociación, que deberían de pasar por el Banco Central de Venezuela, y nada de eso pasa por el Banco Central de Venezuela. Entonces, uno de los elementos es ese, pues convertir a Venezuela en una fuente de materias primas para la economía china principalmente, o sea, ya no solamente petróleo, sino otros recursos minerales que son importantes para el desarrollo de la economía china, ¿no? Eso está en pleno desarrollo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ya una política económica que va a servir de base a lo que sí puede ser un proyecto de desarrollo industrial en Venezuela, proyecto de desarrollo industrial en el marco de lo que es el ensamblaje. O sea, no es un desarrollo como el que tuvieron los chinos con sus inversiones directas, para nada. Es una política a través de las zonas económicas especiales y del hermanamiento. Entonces, ¿cuáles son los estímulos que encuentran las zonas económicas especiales y el hermanamiento? Bueno, que van a tener obreros que digamos con salario de hambre, que no hay prestaciones sociales, que no hay libertad sindical, porque las zonas económicas especiales las convierten en ley. Entonces son tres instrumentos jurídicos que impone el gobierno chavista. Por una ley, por una parte la ley está con antibloqueo, que es realmente la ley antibloqueo no es otra cosa que convertir a Venezuela toda en una gran zona económica especial. En segundo lugar, la ley orgánica de zonas especiales, y en tercer lugar, las leyes particulares de las zonas económicas especiales, de Paraguaná, de Carabobo, de La Guaira, de Nueva Esparta, y otras negociaciones que se hacen, como las que están produciéndose en estos momentos en los llanos venezolanos para producir o desarrollar la agroindustria, cuyo destino, el destino de ese producto sería también China. Más o menos algo similar están haciendo en el caso del marco de la pesca, etcétera. O sea, una dependencia de China enorme, ¿no? Ese proyecto nace en este año del 2018. Recordemos lo que pasa en el 2018, después viene la hiperinflación y ahora estamos viviendo un proceso que tiende nuevamente a la hiperinflación. Entonces, ¿qué tenemos como economía venezolana en estos momentos? Un aparato productivo destruido, un aparato económico que tiende a afianzarse en la División Internacional del Trabajo, agregándole de seguirse desarrollando. Han sido conservadores, pero eso está en pleno desarrollo, esta industria de ensamblaje. Eso es la economía venezolana, una economía dependiente, una economía destruida, una economía que depende de los dictados, ¿verdad? Principalmente de China, y no sabemos cuánto puede ser la deuda con China, pero la deuda más importante sigue siendo la que tiene PDVSA y otras instituciones del Estado con tenedores estadounidenses. Grosso modo, esa es la situación económica venezolana, explosiva, lamentable, pero fácilmente recuperable en caso de que se dé un proceso revolucionario. Excelente, Carlos, tu caracterización de la economía venezolana. Ahora queremos preguntarte qué propuestas existen actualmente en el país para la recuperación económica, y qué propone el Partido Bandera Roja para recuperar el país. En Venezuela pudiésemos decir que por fin ha aparecido una propuesta programática
distinta a la nuestra. Digo yo que por fin porque los intentos unitarios que se han desarrollado en Venezuela nunca han presentado una propuesta programática, han presentado unas políticas públicas, cosas así, pero ahora sí estamos en presencia de una propuesta programática que es la que narró María Corina Machado, que es una propuesta absolutamente entreguista, continuista, totalmente continuista, le agrega algunos elementos más perniciosos, como la privatización de la salud, etcétera, ¿no? De algunos servicios, incremento de la deuda pública, o sea, le agrega cosas, pero que están inscritas dentro de lo que es el proyecto chavismo, salvo la privatización. Los chavistas no han privatizado, sino que destruyeron, o sea, no hay privatización de la educación, pero están destruyendo la educación, pues, ¿no? Están destruyendo el sistema de salud en Venezuela, es una cosa terrible, ¿no? Entonces, el proyecto de María Corina plantea, por su parte, la privatización, ¿no? Independientemente de que no lo hagan de una manera explícita, ¿verdad? Pero sí, el endeudamiento, eso es un programa liberal. Por eso es que nosotros decimos que es continuista. ¿Qué diferencia hay entre el proyecto de María Corina de privatización de la industria petrolera, cuando aquí hay una privatización de hecho de la industria petrolera, que hay una privatización de hecho de un conjunto de áreas de producción estatal? Eso es una cosa que el chavismo lo viene desarrollando en el caso de la minería y otras cosas más, pues, ¿no? Y la liberalización, ¿qué más liberalización que la que tiene, que la que han impuesto los chinos en Venezuela, ¿no? Y esto es importante señalarlo porque nosotros apostamos por el triunfo de la oposición venezolana, el derrocamiento de esta dictadura, pero sabemos que el día después va a haber una gran confrontación en Venezuela, a ver cuál es el proyecto que se impone, cuál es el proyecto que se logra implantar. Hay muchas expresiones, que el mismo programa de María Corina lo contempla, que señalan que la reconstrucción de Venezuela es una cosa que va a costar sangre y entonces cosa que por cierto no entusiasma mucho. Algunos economistas señalan, en un foro que tuve hace un tiempo, un economista señalaba que Venezuela necesitaba una cosa así como 35 años pues, para salir de esta grave crisis. Nosotros por el contrario pensamos que en Venezuela hay condiciones objetivas para una recuperación extraordinaria por el conjunto de recursos con los cuales cuenta Venezuela, incluso con la herencia de Venezuela en eso de la industria pesada. Pero para desarrollar ese proyecto debe existir una nueva democracia. El primer elemento es político, o sea, tiene que existir no solamente una nueva política económica, que no debe ser liberal, debe ser de protección con sentido nacional y popular. Todos los países del mundo que han alcanzado el desarrollo, salvo Inglaterra, porque la acumulación originaria de capitales permitió que se diera ahí la primera revolución industrial, pero de resto todos los países se han protegido. Los mismos ingleses se protegieron, pero no se protegieron ya en otro sentido, pero los franceses se protegen frente a los ingleses, los alemanes se protegen frente a los ingleses, Estados Unidos se protege frente a todos los países de Corea del Sur se desarrolla con base en la protección, Taiwán se desarrolla con base en la protección. Bueno, igual Venezuela tiene que tener una nueva política económica protegiendo lo que produce y produciendo para consumir, para satisfacer las necesidades de los venezolanos. Pero más que eso, debe darse o debe edificarse un nuevo aparato de Estado basado en primer lugar en la participación ciudadana, democracia directa versus democracia representativa. La democracia directa no niega la democracia representativa, o sea, pero tiene que haber una nueva democracia que se sustente en principios diferentes a los que se vienen dando tanto en el periodo de la llamada Cuarta República, bipartidismo, preferimos nosotros señalamos la dictadura bipartidista y por supuesto la dictadura o el despotismo
comunismo de Chávez, sobre todo en su fase dictatorial. En segundo lugar, tenemos que plantearnos ya en el terreno económico, tenemos que plantearnos una meta, o sea, no es un objetivo abstracto, una meta. ¿Por qué? Porque tenemos las condiciones para hacerlo. ¿Cuál debe ser esa meta? La revolución industrial venezolana, cosa que la gente le tiene miedo incluso decirlo. Yo lo digo incluso dentro del partido. Cuando la revolución industrial es una cosa que tiene y como te digo, es sencillo el proceso. Si no veamos lo que es la historia de Inglaterra, de Francia, de Alemania, de Italia, etcétera, etcétera, y de la misma China. O sea, una revolución industrial es el camino del desarrollo soberano, entendiendo por soberanía precisamente no depender de ninguna otra economía, sino producir lo que requieren, lo que requerimos nosotros los venezolanos. Entonces, una revolución industrial, tenemos la base. ¿Cuáles son las bases de la revolución industrial? Tenemos la industria pesada, cuyo origen lo encontramos nosotros en el gobierno de la dictadura de Pérez Jiménez, en los gobiernos adecocopellanos. Tenemos Sidor, tenemos Benalunt, o sea, tenemos fuerza hídrica, tenemos petróleo, acero, o sea, tenemos la base para una industria pesada, que es el elemento fundamental para el desarrollo de la industria liviana y de la industria ligera. Entonces, tenemos la base para una revolución industrial y sobre todo tenemos un hecho objetivo, es la población, es el venezolano, es la capacidad productiva del trabajador venezolano, de sus profesionales, de sus científicos, muchos de los cuales se han ido al exterior, pero van a regresar si ven las perspectivas de desarrollo que brinda Venezuela. En tercer lugar, en materia petrolera y materia minera tiene que cambiar, una cosa que la dijo como se ha utilizado en Venezuela, independientemente de la paternidad de la frase, sembrar el petróleo. Eso es una interpretación de las ideas de Smith, o sea, la riqueza tiene que capitalizarse, y se capitaliza cuando una riqueza se convierte en un proceso productivo. Eso es sembrar el petróleo, utilizar el plus que brinda el petróleo, el plus que brinda la minería para el desarrollo diversificado del aparato productivo que debe derivar en una revolución industrial. O sea, desarrollamos la industria petrolera, donde, por supuesto, haremos cambios importantes en la industria, en el extractivismo minero, ¿verdad? Pero el plus que brindan esos sectores, lo destinaremos precisamente al desarrollo industrial, ¿no? Entonces, soberanía agroalimentaria. La soberanía agroalimentaria lo están demostrando los mismos chavistas, ¿verdad? Es una cosa que no más de 2 ejercicios fiscales en Venezuela podemos alcanzar perfectamente la soberanía alimentaria. O sea, poner a producir, destinar recursos para el desarrollo agrícola. Hoy día, en plena crisis, en buena medida la producción nativa satisface las demandas de los venezolanos en un conjunto de rubros: arroz, aceite, etcétera, porcino, carne. Claro, ha disminuido la población, ha disminuido la demanda, pero en unas condiciones como las que estoy señalando, fácilmente habría una recuperación extraordinaria, ¿no? Entonces, alcanzar la soberanía agroalimentaria nos permite el desarrollo de una nueva política social, si así podemos definirlo. O sea, una nueva política salarial, una nueva de rescate del salario, de las prestaciones sociales, de las condiciones laborales, una nueva política social donde pongamos el acento en la educación y en la salud de los venezolanos, que sea la garantía para el desarrollo diversificado hacia la revolución industrial en este proceso. Y por último, por supuesto, sin una nueva ética, nada de esto es posible. Cuando los gobernantes den el ejemplo que esperan los venezolanos, eso se convierte en una poderosa fuerza material. Hay países en los cuales una figura dirigente
ha sido un factor, se convierte en una fuerza poderosa, en una fuerza material al punto de revolucionar el desarrollo de las fuerzas productivas. Es el elemento subjetivo incidiendo en las condiciones objetivas del desarrollo y particularmente de la participación ciudadana. Ese es el programa de Bandera Roja y estamos convencidos de que en muy breve tiempo, alcanzando estas condiciones políticas, Venezuela saldrá de este atolladero rumbo a un desarrollo, bienestar y felicidad para los venezolanos.